Saludos, yo soy Carlos Diegues en directo desde Miami, Estados Unidos, aquí en el estado de la Florida, y conversamos con el director general de Radio Miami Today, Max Lesnick, quien de manera concreta nos va a explicar cuál es la misión de Radio Miami Today. Radio Miami Today es una organización periodística que representa la voz martiana bolivariana y también, por supuesto, de la emigración patriótica cubana. Somos un sitio en la internet dedicado a defender los intereses fundamentales de todos los emigrantes de América Latina, pero especialmente sobre Cuba, que sufre el criminal bloqueo de los Estados Unidos desde hace más de 60 años. Y eso de colocar a Cuba en la lista de los países terroristas, cuando Cuba ha sido víctima del terrorismo, no solamente del terrorismo de los cubanos, bien conocidos del mundo, en la época de las bombas, que Miami era también blanco de ese objetivo. Nosotros, como director de réplica, fuimos testigos de esa ola de terrorismo contra réplica que era contra Cuba, porque defendíamos el derecho de los cubanos a tener en el concierto de las naciones latinoamericanas las mismas relaciones con Estados Unidos. Hubo una época de violencia procedente del norte hacia Cuba. Bueno, está la historia de Playa Girón, una invasión organizada y pagada por el gobierno de Estados Unidos. Después vino la Operación Mangús, que eran actos de terrorismo contra Cuba, y por supuesto el criminal bloqueo que pretendía rendir por hambre al pueblo cubano y pretende seguir haciéndolo. Hubo algunos momentos de distensión, digamos la época del presidente Carter y después la era de Obama, donde el presidente de Estados Unidos, un presidente, decidió visitar Cuba, fue recibido allí y aparte de eso, pues por supuesto, vino una nueva política. Una política que no era de agresión, tenía sus intenciones. Eso es lógico, todo Estado quiere que quienes le rodean sean no amigos, sino lacayos. Pero Cuba se mantiene firme y soberana. Entonces Radio Miami Today, como voz de comunicación del periodismo del siglo XXI, tiene el objetivo de promover, digamos, un tiempo diferente para defender la verdad sobre Cuba, sobre todo. Sobre todo, tratar de que Cuba respire. Está asfixiada por la bota de Estados Unidos. Y Radio Miami Today, que no pertenece a ninguna organización política del llamado destierro cubano. Somos fundadores de organizaciones como por ejemplo la Alianza Martiana. Nosotros desde allí organizamos a ese movimiento popular cubano contra el bloqueo. Pero consideramos que la misión nuestra como órgano de opinión es ser imparciales e independientes de las diferencias que puedan haber por razones sectarias. Radio Miami se mantiene como la voz martiana bolivariana, fundamentalmente frente al bloqueo de los Estados Unidos, por sacar a Cuba de los países terroristas y por mantener una independencia que permita que toda la inmigración cubana, no solamente de Estados Unidos, sino de América Latina, de Europa, del mundo, diga abajo el bloqueo. A través de Radio Miami Today usted puede escuchar las principales emisoras de Cuba, también canales internacionales, el contacto además con Telesur, con Venezuela, con Nicaragua, con los países de América Latina en sentido general, con Brasil, con Europa. ¿Tiene corresponsales Radio Miami Today en varios continentes? Nosotros mantenemos relaciones muy estrechas con distintas organizaciones periodísticas. Pero aparte de eso, no hay ciudad del mundo donde no haya un cubano colaborando con Radio Miami Today. Personas simples, cubanos emigrados y periodistas profesionales. Allá, por ejemplo, en Berlín,
tenemos A Conde. Conde. Ajá. En París Virgilio. está Virgilio En el País Vasco. en el País Vasco, pero en París está La- Salim Nanrani. Ajá, Salín. En Washington, el abogado Pertierra. Sí. Y así, En Caracas tenemos a Wilmer. Wilper en Caracas. En República Dominicana, pues, ¿quién puede olvidarse de Elías Acosta? Sí. Y acá en Tampa, el cartero Fogón. Y de esa manera, pues, En cubrimos España tenemos a Manzaneda. todo el espectro de los cubanos y latinoamericanos. Por eso somos la voz martiana bolivariana. Tienen colaboraciones de trabajo con Telesur, con RT, o sea, con Russia Today. Y sobre todo con el corazón del pueblo cubano. Allá está Reinaldo Taladric, Edelberto López Blanch, está por supuesto Jorge Gómez Barata. Haroldo García en Holguín. En fin, donde quiera que haya un cubano con vergüenza y dignidad, sabe que Radio Miami Today es la voz martiana bolivariana que está en función de la lucha contra el bloqueo, como estuvimos también en la batalla por la libertad de los 5 héroes cubanos, por el rescate de Elian González. Así que la historia de Radio Miami Today no es una historia de ayer. O con Democracy Now, que en Nueva York nos está explicando por estos días lo que está pasando en Estados Unidos. Por supuesto, esa es otra plataforma de información periodística norteamericana que tiene un programa traducido al español donde nosotros lo reproducimos diariamente. En resumen, Radio Miami Today es la plataforma en internet que defiende la voz bolivariana, martiana o martiana bolivariana. Una cosa o la otra es lo mismo. Nosotros desde Radio Miami Today en primera fila por defensa de Cuba, de su soberanía y de la plena independencia de los pueblos de América. Martianos, Tesoro Internacional, Cuba Información, Cine y CAI nos está transmitiendo esta entrevista en estos momentos. Un saludo para los jóvenes cineastas desde Radio Miami Today, para Alexis Triana, que seguramente por estos días lo va a ver usted. Ahí estaremos. Sí. La cita es en La Habana. Yo soy Carlos Diegues, en directo desde Radio Miami Today, explicando más Leslie, el director general de Radio Miami Today, su misión para defender justamente un mundo mejor que es posible.